Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Laura, por favor. Dom Felipe Hola. Alcântara. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Laura Querini, soy residente del Hospital San Martín de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Ahí ya se ve. Perfecto. Bien. Lo que les voy a presentar es una historia, en realidad es un caso que comenzó con un paciente de 57 años, masculino, que consulta por presentar dolor en región de muslo derecho de 24 horas de evolución sin referir ningún antecedente traumático ni alguna otra patología de base relevante. Con esta clínica se le realiza una radiografía panorámica de pelvis, que la voy a dejar unos segunditos para que alguien, si quiere opinar, o lo digo yo, como prefieran. Ya pasamos para el doctor Mauro, ¿Alguien? que puede llamar. ¿Puede poner de nuevo la historia clínica, por favor? Disculpe. Como no. Solo consultó por presentar dolor en el muslo derecho. Ok, gracias. Una pregunta. Sí. Por favor, ¿qué es muslo? Es Músculo. la región proximal de la pierna, sería, próximo a la cadera. Região proximal. Não é músculo. No, no es músculo. Não é músculo. Ah, muslo. Músculo é uma zona mais alta junto do quadril, da perna mais alta, próximo do quadril. É isso que ela está explicando. Exacto. Graças, doutora. É a virilha. É a virilha, para nós. Ok. ¿Alguien que opine? Algum ¿Podría opinar residente yo? do Brasil? ¿Algún Latino American Brother? ¿Algún Eu colombiano? posso falar, doutor Antônio. Sí. Por favor, Não tiver você ninguém. pode falar. Então tá, Quem é Felipe você? novamente. Deixa eu ligar a câmera, desculpa. Dom Felipe de Alcântara. Dale, Felipe. Então, o que a gente observa, né, usando a história clínica dita pela colega, como ele já tem uma dor na coxa direita, eu vou olhando mais restritamente ao lado direito. E eu observo na região da metadiáfise do fêmur à direita, uma área talvez radiolucente / lítica, acredito até que bem definida em si, parece que ela tem uma zona de transição mais estreita, apesar de não ter um halo de esclerose, né? É mais ou menos isso que eu vejo, eu não consigo ver reação periosteal nesta lesão, aparentemente não vejo componente de partes moles, aumento de partes moles, eu vejo principalmente essa lesão lítica / radiolucente na região metadiafisária de um paciente de 56 anos, sem halo de esclerose, zona de transição estreita. Bien, es exactamente como nosotros, o como le iba a describir yo, todo lo que dijo el doctor, una lesión geográfica que, si bien tiene una zona de transición estrecha, no presentaba márgenes esclerosos. Para mejor caracterización de esta lesión, se le solicitó una resonancia en un coronal y un axial T1, y después tengo el T2 para mostrarles también. Dom Felipe de Alcântara. O que a gente Mostra observa ele. na ressonância, essa lesão em T1, ela apresenta um isosinal, né, mais ou menos semelhante ao músculo, parece ter um certo recorte endosteal, na ressonância ficou mais bem visível esse recorte endosteal da lesão, mas eu continuo sem ver componente de partes moles e talvez sem também ver o componente de reação periosteal. E no outro corte, em T1 axial, a gente observa que também tem lesão na asa do ilíaco, à direita. Uma lesão também ovalada na asa do ilíaco à direita. Perfecto. Acho que... Bueno, es exactamente lo que vimos, y como hallazgo también, que no tiene nada que ver con el caso, pero lo menciono para que no genere duda, es que en pelvis se veía una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, que resultó ser un quiste de la vesícula seminal, que fue un hallazgo en este caso, ¿sí?
Bueno, entonces con estas lesiones que teníamos en hueso, Eso ya no solamente a déjalo que nivel lo de... describan tus compañeros. Trata de no Bien. describir vos, sino hacer que los demás participen. Ok. Dale. Bueno, Muy nosotros, tranquila y relajada, a pasarla bien. la próxima diapositiva yo ya puse los diagnósticos diferenciales en los que pensamos. No sé si lo quieren decir ustedes, si lo pongo como para ayudarlos. Você pode recorrer, falar sobre os diagnósticos. ¿Cómo? Perdón, se me pasó. Bueno, usando la mnemotecnia Fecnomagic, Alguien, nos planteamos... momento. ¿Alguien quiere hacer algún diagnóstico o aventurar algún diagnóstico con estas imágenes? Eu, Dr. Hugo, o Felipe, novamente, eu pensaria, Dale, né? Felipe. Eu iria pela lógica, o que é mais comum. Um paciente, eu não lembro se era sexo masculino o paciente? Sí. Sí. Sexo masculino, já caminhando para a 6ª década, uma lesão lítica pelo raio-x, eu pensaria na primeira hipótese em metástase. Seria o que viria na minha cabeça. No segundo momento, talvez mieloma, apesar de não ser talvez o local típico, mas colocaria aí metástase e mieloma. Perfecto. Doutora, acertou? Sí, pero el caso sigue. No es solo bueno. acá. Dale. Bien, dentro de los diagnósticos diferenciales, descartamos por edad, estos que voy a ir tachando, no los voy a mencionar para que no se haga largo, y se ponderó la metástasis y el mieloma como el primer diagnóstico diferencial a establecer. Buscando el primario, se decide hacerle tomografía de abdomen, tórax y pelvis. Estos son los cortes de abdomen y 2 cortes de tórax con ventana para parénquima. Philip. ¿Podemos decir algo más, Philip? Tá, dessas lesões, o que a gente observa na tomografia, né, ao lado esquerdo, assim, contraste, e ao lado direito, acredito que parece ser arterial essa fase, né? Não sei, portal. Estou meio na dúvida aqui. É portal? Tá. No tiene contraste y con contraste en fase arterial. Tá, a fase arterial. O que já chama a atenção da gente é, além desse, olhando o caso como um todo, a gente pensando em metástase, essas lesões hepáticas têm essa característica também de metástase, que seriam esse duplo halo, digamos assim, né? Ela tem um centro mais hipoatenuante, com um realce pelo contraste, uma outra borda mais hipoatenuante e, novamente, terminando um realce pelo contraste. E os cortes de tórax? Eu descreveria como múltiplas lesões hipoatenuantes, esparsas ou disseminadas pelo parênquima hepático, sugestivas de implante. Ok. Bueno, acorde con nuestro caso, las imágenes que se describieron en hígado, junto con las que se describieron en pulmón y teniendo en cuenta las lesiones óseas, se interpretó que eran metástasis, se continúan los cortes caudales de la tomografía. No sé si alguien lo quiere ir describiendo. Ô, Felipe. Pobre Felipe. Passa novamente, só para eu dar uma olhada nessa imagem, rapidinho. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, é uma lesão, uma massa, né? Uma lesão expansiva. Aparentemente, parece estar centrada, talvez, no espaço pararrenal anterior direito. Uma lesão com atenuação heterogênea, realce heterogêneo pelo meio de contraste, com calcificações no seu interior. Né? Eu vi mais ou menos isso nessa lesão. Não Perfeito. sei se essa lesão possa estar em contato com alguma alça ou... Deixa eu ver novamente. Se ela possa estar em contato com a segunda ou terceira porção do duodeno.
Bien. El duodeno, o sea, el complejo duodeno-páncreas, quedaron en un corte un poco más alto, no se llegan a ver, pero esto estaba caudal al duodeno y al páncreas, ¿sí? Ah, ok. Las lesiones, bueno, la lesión se describe así, nos planteamos la localización, ¿sí? Como describió Philippe muy bien, estaba localizado en el espacio pararrenal anterior, en su momento, en un primer momento nos dio duda, porque no desplazaba evidentemente ningún órgano retroperitoneal hacia anterior, pero sí lo que vimos es que desplazaba los vasos mesentéricos superiores, vena y arteria hacia anterior, de manera que efectivamente lo interpretamos de origen retroperitoneal, ¿sí? De manera que acá nos planteamos si dependía de algún órgano retroperitoneal o si era un tumor primario de retroperitoneo, y teniendo en cuenta los signos del órgano invisible, signo del pico y signo del órgano embebido, para evidenciarle la órgano de dependencia, vimos que nuestro tumor no tenía ninguno de estos signos, ¿sí? Si bien toca con el polo inferior del riñón, no hacía signo del pico ni signo del órgano embebido, y quedaba muy caudal con respecto al complejo duodeno-páncreas, y obviamente también con la glándula suprarrenal. Esto se interpretó entonces como una neoplasia retroperitoneal primaria maligna justamente por las metástasis. Al momento de caracterizarla, o de intentar acercar a un diagnóstico, establecimos que más del 80% de los tumores retroperitoneales son malignos, y de estos, entre un 40 y 80% son sarcomas de tejidos blandos, siendo los más frecuentes el liposarcoma, con sus distintas variantes histológicas, el leiomiosarcoma y el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Sabemos que el diagnóstico es por histología, de hecho la tenemos, pero había algunos datos radiológicos que nos permitían descartar algunos de los subtipos más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, la ausencia de grasa macroscópicamente visible nos permitió descartar al menos el liposarcoma bien diferenciado, si bien el diferenciado puede tener en mayor o menor medida menor cantidad de grasa. El leiomiosarcoma no suele tener calcificaciones, y muchas veces nace o se origina a partir del músculo liso de la vena cava. En nuestro caso, en ningún momento el tumor tomaba contacto con la vena cava, así que un poco por la agresividad y por la heterogeneidad, así como también por el orden de frecuencia, establecimos que podía corresponder a un sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es el nombre que actualmente se le da a lo que antes se llamaba el fibroesteocitoma maligno, ¿sí? A este tumor se le hace una biopsia y efectivamente llegamos al diagnóstico de sarcoma pleomórfico indiferenciado. Más allá de todo esto, lo que nos pareció muy interesante de este caso es que los sarcomas son tumores muy infrecuentes en adultos, menos del 1% de todas las neoplasias malignas. Solo el 10 al 20% se localizan en retroperitoneo, y solo un 25% presentan metástasis al momento del diagnóstico, siendo las localizaciones más frecuentes de las metástasis partes blandas, pulmón e hígado, que de hecho nosotros teníamos metástasis en pulmón e hígado, pero en la bibliografía hay una incidencia descripta de menos de 2% de metástasis óseas al momento del diagnóstico de los sarcomas de tejidos blandos, que fue justamente el puntapié inicial de nuestro cuadro, que el paciente ingresó solo por dolor en el muslo y no por ninguna otra clínica en relación a su tumor primario. Bueno, esto fue todo y muchas gracias. Parabéns, Felipe. Obrigado, Laura. Muy bien, Laura. Ok. Parabéns. A